A ver, ¿se puede demostrar que Dios existe usando solo y exclusivamente la lógica? Pues bien, hace casi 1000 años un monje dijo que sí, y no solo eso, sino que lo hizo con una única línea de razonamiento, una que es tan elegante como, la verdad sea dicha, controvertida. Creó un argumento que ha estado resonando durante siglos, poniendo a prueba a pensadores de la talla de Descartes o Kant. Vamos a meternos de lleno en esta idea. Y bueno, el hombre detrás de todo esto es San Anselmo de Canterbury. Para entenderlo, tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, hasta el siglo XI. Un mundo donde la fe, claro, era el centro de absolutamente todo. Pero para Anselmo, la fe por sí sola no era suficiente. Él sentía que necesitaba una base racional, un pilar lógico sobre el que apoyarla. Y es que esta cita, vamos, lo resume a la perfección. Para Anselmo, esto no era un ejercicio para convencer a los que no creían, era un viaje personal, algo suyo. Él ya creía, por supuesto, pero sentía una necesidad muy profunda de usar la razón, ese don de la inteligencia que, según él, Dios le había dado, para llegar a comprender la naturaleza de su propia fe. En el prefacio de su obra más famosa sobre esto, el Proslogion, Anselmo nos confiesa su lucha interna. Ojo, él no estaba buscando un argumento más para añadir a la colección, su ambición era muchísimo mayor. Era una búsqueda casi obsesiva de una única prueba, una prueba definitiva que se sostuviera por sí misma con una fuerza que fuera irrefutable. Lo que él quería era una prueba perfecta, autosuficiente, un solo argumento que, sin necesitar ninguna evidencia externa, demostrara no solo que Dios existe, sino que además es el bien supremo y la fuente de todo lo demás. Una idea tan potente que se aguantara por sí sola. Él mismo describe cómo la idea se le escapaba una y otra vez. Llegó a un punto de desesperación, a pensar que era una tarea imposible. De hecho, intentó apartarla de su mente para poder centrarse en otras cosas. Pero la idea no le dejaba en paz. Le perseguía, como él mismo dice, con una especie de importunidad, hasta que un día, ya agotado de resistirse, la solución se le apareció de repente. Y esta fue la idea que, según sus palabras, acogió con tanto entusiasmo como el cuidado que había puesto en rechazarla. Es el núcleo de lo que hoy conocemos como el argumento ontológico. Vamos a ver exactamente cómo lo construye. Aquí está, la piedra angular de todo el argumento. Fijaos bien, Anselmo no empieza definiendo a Dios con atributos como omnipotente o bueno. No, empieza con una definición puramente conceptual. Dios es un ser tal que nada mayor puede ser concebido. Pensemos por un momento en lo más grande, lo más perfecto que seamos capaces de imaginar. Pues bien, Dios, por definición, es eso, y nada, absolutamente nada, puede superarlo. Claro, esto puede sonar un poco abstracto. Para que sea más fácil de pillar, el propio Anselmo utiliza una analogía muy buena, una que todos podemos visualizar sin problema. A ver, imaginemos a un pintor. Primero, tiene la idea de un cuadro en su cabeza. En ese momento, el cuadro existe, pero solo en su entendimiento, en su mente. Pero luego va y lo pinta. Ahora ese cuadro ya no solo existe en su mente, sino que también existe en la realidad, en un lienzo. Y aquí Anselmo pregunta, ¿cuál de los dos es mayor, más completo? Pues es obvio, ¿no? El que existe también en la realidad. Vale, pues veamos ahora cómo Anselmo aplica esta misma lógica a su definición de Dios. El argumento tiene 3 pasos clave. Primero, incluso alguien que niega a Dios puede entender la frase un ser tal que nada mayor puede ser concebido. Por lo tanto, este ser existe como mínimo en el entendimiento. Segundo, ya hemos visto con la analogía del pintor que existir en la realidad es mayor que existir solo en la mente. Y aquí viene el remate final, el tercer paso. Si ese ser más grande concebible existiera solo en el entendimiento, entonces podríamos concebir algo todavía más grande, ese mismo ser, pero existiendo también en la realidad. Y esto sería una contradicción, porque entonces ya no sería el ser más grande concebible. Por lo tanto, para que la definición no se venga abajo, ese ser tiene que existir necesariamente en la realidad. Claro, Anselmo se dio cuenta enseguida de la objeción más obvia a su argumento. Si es lógicamente imposible que Dios no exista, ¿cómo es que hay gente que no cree en él? Él personifica a este escéptico y lo llama el necio, y se adelanta citando directamente el Salmo 14. El necio ha dicho en su corazón, Dios no existe. Es decir, lo piensa para sí mismo. A primera vista, esto parece una refutación simple y directa de todo su argumento. Y esta es la pregunta del millón, claro. Si Anselmo está afirmando que es lógicamente imposible pensar que Dios no existe, ¿cómo es que el necio lo está pensando? ¿No invalida esto toda la premisa desde el principio?
Y aquí es donde Anselmo hace una distinción que es sutil, sí, pero es que es fundamental. Para él una cosa es pensar la palabra, o sea, formular la frase Dios no existe en la cabeza, y otra cosa muy distinta es entender el concepto. Según Anselmo, el necio puede decir las palabras, claro, pero no está comprendiendo de verdad lo que significa un ser tal que nada mayor puede ser concebido. Porque si lo entendiera, si lo captara de verdad, vería que hay una contradicción lógica en negarle la existencia. Pero ojo, para Anselmo todo esto no era un simple juego de lógica. No era un truco para ganar un debate. Era la puerta de entrada para entender, de forma racional, la propia naturaleza de Dios. Una vez que establece la existencia de ese ser más grande concebible, Anselmo empieza a deducir sus atributos. A ver, pensemos. ¿Qué es más grande, ser justo o no serlo? Ser justo. ¿Ser omnipotente o no serlo? Ser omnipotente. Y así con todo. Todos estos atributos no se añaden porque sí, sino que se derivan lógicamente de esa definición inicial. Son las cualidades que un ser mayor que el cual nada puede concebirse tiene que poseer por narices. Y de esta forma, esa única prueba se convierte en la llave maestra. No solo prueba que existe, sino que da una base racional para todo lo que la fe cristiana cree acerca de Dios. Para Anselmo, la razón y la fe se encuentran aquí, y se refuerzan la una a la otra a través de este único punto de partida. Y sin embargo, y esto me parece fascinante, después de todo este despliegue de certeza lógica, Anselmo vuelve a la humildad, al misterio. Reconoce que su mente, aunque pueda demostrar la existencia de Dios, es finita. La razón puede llevarle hasta la puerta, por así decirlo, pero la inmensidad de lo divino sigue siendo deslumbrante, casi cegadora. Lo que nos deja con una pregunta final. El argumento de Anselmo, que es brillante en su simpleza, ha sido debatido, refutado y reformulado durante un milenio por gigantes de la filosofía, de Tomás de Aquino a Descartes pasando por Kant. Pero ¿puede un concepto puramente lógico, por muy perfecto que parezca, construir un puente definitivo hacia lo divino? O quizá la lógica es una herramienta que, simplemente, tiene sus límites cuando se enfrenta al misterio fundamental de la existencia.